Hablábamos más temprano de la Sí. detención y la prisión preventiva dictada a un hombre en Uruguay por el asesinato de la joven argentina Lola Chomnales ocurrido en el año 2014 en Barra de Balizas. La información que llega a la Argentina durante la jornada de ayer y que luego es confirmada por la justicia uruguaya. Sí, justicia uruguaya que sentía casi tenía de manera personal este caso, que no pudo resolver a lo largo de más de 7 años, casi 8 años. Vamos a charlar con Javier Benech, que es director de comunicación de la Fiscalía General de la Nación en Uruguay. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Te saludamos Silvia y Alejandro, también Néstor Espósito desde la televisión pública. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos Javier, ¿nos desde aquí, escuchás? desde Montevideo. ¿Los escucho bien? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Ahora sí. perfecto. Bueno, te Ahora damos sí. la bienvenida. ¿Cuál es la primera sensación y qué es lo que nos podés decir acerca de esta detención que daría la sensación o la información que se tiene aquí en la República Argentina que empezaría a resolver este caso? Bueno, sí, efectivamente, les diría que es una sensación de cierta satisfacción porque todavía queda mucho trabajo por hacer, pero ayer fue un mojón importante en esta causa. Se logró el procesamiento con prisión de una persona por ser el presunto autor del homicidio muy especialmente agravado de Lola Chomnales. Hasta ahora, como ustedes saben, había una persona que estaba procesada por ser la coautoría de este homicidio, pero no se había logrado dar con el autor, lo que, digamos, obviamente esta es la etapa inicial del proceso, todavía no hay una condena y aún rige un principio de inocencia, pero puede decirse en principio que estaríamos frente al autor del homicidio, efectivamente. Javier, consultarle, los familiares de Lola se habían reunido hace pocas semanas con la Fiscalía justamente para pedir que se agilizara la causa. ¿Y cuánto tuvo que ver esta reunión, si es que se puede saber, o tuvo que ver con los nuevos cotejos de ADN para terminar con esta detención de este hombre de 39 años? Bien, efectivamente los padres de Lola se reunieron con el fiscal de corte, con el doctor Juan Gómez, aquí en Uruguay, hace pocas semanas. Yo no participé de esa reunión, por lo tanto no conozco los pormenores, pero sí como con carácter general me interesa destacar la actitud que ha tenido los padres de Lola, la familia, la interesa en todos estos años porque realmente en una causa que ha sido muy compleja, que ha tenido muchos vaivenes, realmente ellos nunca bajaron los brazos, siempre estuvieron con una actitud muy positiva y de colaboración hacia la Fiscalía en particular y la justicia uruguaya en su conjunto, y en un día como hoy realmente me parece que es importante destacar esa actitud. Benech, este señor, entiendo, se llama Leonardo David Sena, ¿verdad? El detenido. Yo la verdad es que sinceramente de memoria no recuerdo el nombre. Bien. Bien, no importa, la pregunta es, ¿cómo llegan a él? Porque a lo largo de la investigación, en estos últimos 7 años y medio, hubo 40 imputados, varios de ellos estuvieron incluso detenidos y sucesivamente se fueron descartando esas pistas que al principio parecían muy contundentes y que luego se diluyeron. ¿Cómo llegan a este último detenido? ¿Qué es lo que les permite arribar a la casi certeza de que es el autor material? Bien, le agradezco la pregunta porque es importante para poder explicar un poco los detalles de esta causa. Les comento en líneas generales que la causa en esta instancia aún es de carácter reservado, por lo tanto yo no puedo ingresar en detalles muy finos de la causa, pero sí con carácter general me interesa poder responder esa pregunta porque creo que es importante que se entienda que en todo este periodo de estos años la causa no estuvo detenida, no estuvo, como bueno, a veces se escuchaba por allí, sino que realmente hubo un trabajo muy arduo de los investigadores, de la Fiscalía, de la Justicia de Uruguay, y de hecho el ADN que se extrajo en la muestra de la escena del crimen de Lola fue comparado, yo no tengo un número exacto, pero no tengo temor en decirle que fue con cientos de personas, y siempre arrojaba un resultado negativo, o sea, obviamente la Fiscalía de Uruguay y la Justicia de Uruguay no quería encontrar a un responsable, sino que quería encontrar a el responsable, ¿me explico? No a cualquier persona, sino a la persona que efectivamente, como corresponde, haya participado del hecho. Por eso realmente se fue, digamos,
una causa muy compleja que se fue dilatando en el tiempo, hasta que uno de estos análisis de ADN estaba en la línea correcta, en un centro carcelario dio con una persona que tenía un patrón muy similar al hallado en los restos de sangre en la escena del crimen. Entiendo. Por un procedimiento científico que la verdad que yo no sabría explicarles porque es muy complejo, pero eso permitió llegar a la persona que terminó siendo procesada ayer, porque esta persona que estaba en un centro de reclusión era familiar por línea materna de la persona que finalmente terminó siendo procesada ayer. Bien, usted nos decía recién que este señor está procesado. Entiendo yo que el procesamiento es consecuencia posterior a la declaración indagatoria. ¿Qué es lo que dijo en su declaración el detenido? Sí, a ver, es una cuestión un poco doméstica, pero creo que es importante para que ustedes tengan el contexto de la situación. En Uruguay, en el año 2017, se procesó una reforma del proceso penal bastante importante. Hoy en día, en Uruguay rige un sistema acusatorio similar al que uno puede ver en las películas norteamericanas, por ejemplo, donde la fiscalía es la que investiga y digamos, lleva la carga de la investigación. No obstante, este caso es un caso anterior que se produjo bajo el anterior régimen procesal, y la dirección de la investigación es un régimen de carácter inquisitivo. La dirección de la investigación está a cargo del Poder Judicial, es del juez en este caso, es quien dirige la investigación. En ese marco se dio la audiencia donde se interrogó a esta persona. Yo, francamente, no conozco los detalles exactamente, pero bueno, evidentemente esta persona, en el marco de su legítimo derecho de defensa, que en líneas generales, le digo, porque la verdad que yo no estuve presente, pero por lo que me comentaron, esta persona, digamos, que dice que intentó robar la mochila, que bueno, que por eso estaban sus restos de ADN ahí, pero obviamente niegas haber dado muerte a Lola. Javier, Sin embargo, consultarle, entonces a partir de lo que usted está señalando. Hay elementos suficientes a juicio de la Fiscalía para imputarle la calidad de autor, ¿verdad? Consultarle en función de lo que usted está diciendo. Entonces, a esta hora, ¿son 2 las personas detenidas por el crimen de Lola Chomnalés? Este vendedor de estampitas a quien veíamos recién en imágenes, que, bueno, el alias que tiene es Cachila Ariel Moreira, y este nuevo hombre imputado de 39 años, ¿son 2 personas las detenidas? Sí, hay 2 personas que están vinculadas a esta causa, uno como presunto autor y el otro como presunto coautor del homicidio por ahora. Claro, este vendedor y no se descarta eventualmente que pueda haber más personas. Claro, aclaramos algo muy cortito. Esta persona que estamos viendo mientras hablamos con usted allí en los videos, que participó de los rastrillajes, que fue quien llevó a los investigadores en un primer momento allí a la playa de Balizas, se acerca, según él mismo responde, al cuerpo ya sin vida de Lola Chomnalés, dice que le toma el pulso, que confirma que Lola ya estaba casi sin vida y que se escapa del lugar por miedo. Pero digamos, fue la persona que en un primer momento estuvo más cerca, más allá de los exámenes de ADN. Ya tuvo contacto con la justicia uruguaya. Claro, bueno, de hecho está detenido. Está detenido. Pero, bueno, a ver, Javier, yo no sé si usted me va a poder responder esto, seguramente no. Pero se llega, y bienvenido sea que haya 7 años, casi 8 años después, un principio de resolución de este caso. Pero no se tardó demasiado, teniendo en cuenta que para muchos especialistas esto se podría haber resuelto en apenas unos meses, que se hizo todo mal en un principio en la causa, que hubo un juez de paz actuando sin ningún tipo de experiencia porque era subrogante, y que no se preservó ni la escena del crimen, que todo el mundo pisoteaba el lugar donde se encontraron las pertenencias y el cuerpo de Lola. Son las críticas que hay desde la propia familia, que se hizo todo mal en un principio. A ver, yo he escuchado algunos de esos cuestionamientos. Le reitero, yo no conozco el detalle de la investigación, porque tampoco corresponde que yo la conozca al detalle. Eso le corresponde a la fiscal y al juez de la causa. Obviamente, de todos los procesos hay que sacar aprendizajes. Yo creo que la justicia uruguaya de este caso va a sacar aprendizajes para tratar de mejorar en el futuro.
No obstante, me interesa señalar, como le decía hoy más temprano, que en estos, no sé, más de 7 años que lleva adelante esta causa, nunca estuvo detenida, siempre se siguió, ya le digo, no sé, creo que se hicieron miles de análisis de ADN Sí, para a comparar. toda O sea, persona que siempre se estuvo ingresaba en el sistema carcelario se le hacía un trabajando. ADN. Benech, Sí, exactamente, siempre se estuvo comparando y bueno, afortunadamente ese trabajo de hormiga arduo que en silencio dio ayer su fruto. usted nos decía hace un momento que, solamente para precisar esto, que este señor Ángel Cachila Moreira, que está detenido, está acusado como coautor. La información que teníamos nosotros hasta ahora es que estaba acusado por encubrimiento y que tenía un pedido de pena de 10 años. El hecho de la coautoría es muy diferente del encubrimiento. ¿De qué está acusado? Bueno, a ver, como usted dice, tengan en cuenta que, como le decía hoy, que esto es por el proceso del régimen procesal anterior, que es un poco complejo de entender. Esta persona fue procesada por coautoría y finalmente fue acusada por la Fiscalía por encubrimiento. Esa es su situación procesal actual. Bien. Javier Aún no, Benech, no hay una condena, ¿sí? claro, claro, ahí está, queda aclarado entonces. Muy cortito, ¿existe la figura de femicidio en Uruguay? Sí, la figura de femicidio existe en Uruguay, es un agravante del homicidio, cuando se entiende que se actuó con odio o desprecio hacia la mujer por su condición de tal, está prevista como un agravante del homicidio. Bien, muchas gracias, Javier, por estos minutos con la televisión pública y por contestarnos interrogantes que tenemos desde hace casi 8 años. Gracias. A las órdenes, entiendo el Perfecto. interés público que despierta Por este supuesto. caso y la sensibilidad tanto en Uruguay como en Argentina, así que la Fiscalía de Uruguay está a las órdenes para informar a la población de este tema. Bueno, sí, Muchas gracias por la predisposición. Se ilusionó Néstor muchas veces la familia con que se había resuelto el caso, porque hubo muchísimos detenidos que a las 48, 72 horas eran liberados por falta de pruebas, cuando se los acusaba directamente como que eran los autores materiales del crimen de Lola, ¿no? Muy cortito contamos lo que pasó, porque nosotros estamos al tanto de lo que pasó. Lola Chomnalés, una joven argentina que había viajado para pasar fin de año con su familia a Barra de Balizas, límite Uruguay con Brasil, sale a la playa con un libro, una botellita de agua, una toalla y una mochila, desaparece. Nadie sabe lo que pasó, su cuerpo aparece unos días después 48 horas en un después. lugar que ya había sido rastrillado y con signos de haber sido abusada. 14 años de edad. 14 años. Asfixiada contra la arena.